nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. Qué hermoso es reunirnos. Un término y un comienzo, un día de transición. Amén. Aleluya. Vamos pues a disponer nuestra Biblia. Yo siempre traigo mi Biblia, mi cuaderno, mi pluma y mi ofrenda. Amén. Vamos a abrir la preciosa palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. En este capítulo el Señor es recibido por un hombre rico llamado Zaqueo. Zaqueo recibe al Señor con gozo. El Señor allí expuso o habló públicamente una parábola del reino de Dios que él predicaba. Él predicaba, el Señor, el evangelio del reino. Y el hablar por parábolas era traer misterios muy reveladores. Él usaba elementos conocidos, él usaba figuras para presentar el evangelio del reino, el gobierno de su reino, la gracia de su reino. Y vamos a leer una de esas preciosas parábolas y el Señor allí nos va a revelar el mensaje a nosotros o para nosotros que será relevante. No solo es para un presente, sino para vivirlo cada día de nuestra vida. Vamos pues al verso 12. Jesús les dijo, pero antes conviene leer el verso 11. Dice, al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba, es decir, somos una generación que sigue pensando, pero el Señor quiere enfocarnos. Hoy somos una gente pensante, pero el Señor quiere enfocarnos. Entonces, cuando la gente o cuando el pueblo se dedica a pensar es porque quiere enfocar, quiere creer, quiere encontrar lo verdadero. Y hay una palabra que todos buscamos y es por ello que leí el verso 11. La gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse y esa es la gran palabra, la manifestación. Es correcto, es valioso, es importante estar pensando en la manifestación. Es muy importante eso. Tenga eso en cuenta siempre. Es correcto, es valioso, es sumamente importante estar pensando en la manifestación del reino de Dios. Entonces, llega la parábola para explicarnos la manifestación. Porque si no, no vamos a salir como de una rueda de pensamiento yendo en círculos y eso es decepcionante, porque entonces nos metemos a una congregación, salimos de allí, buscamos otra opción, leo un libro, leo otro libro, porque estamos buscando la manifestación. Estamos también pensando en un ¿cuándo? Y la forma en como nosotros los seres humanos solemos asirnos de la manifestación o provocarla o traerla, ¿saben cómo lo hacemos? Y es una manera
peculiar, característica de nosotros, es pensando. Creemos que activando el pensamiento por allí nos vamos para llegar a la manifestación del reino de Dios. Pero gracias a Dios que el hombre que nos va a hablar ya recibió el reino. Ya recibió el reino. Entonces lo que Él va a comunicar o a impartir es el Señor Jesucristo. Él nos va a esclarecer todo. Él nos va a ayudar a enfocar nuestro pensamiento porque vamos a seguir usando nuestra mente. Vamos a seguir pensando, pero ahora con calidad, con enfoque y con intereses verdaderos. Amén. Así que este mensaje viene de parte de Dios, procede de la boca de Dios y la palabra nos va a llevar de la mano. Este es el alimento sólido para el pueblo de Dios. Jesús les dijo, un hombre de alto rango, se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Es decir, el reino de Dios en Cristo Jesús, un hombre llamado Jesús, y el reino de Dios en la tierra o para los hombres. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos o a hombres de confianza, les dio una buena cantidad de dinero. Allí tenemos el elemento conocido. Vean la época y ya usaban dinero. Ahora nosotros usamos nuestra moneda de curso legal aquí en nuestra nación mexicana y también divisas. Entonces tenemos allí el primer elemento, dinero. Es un dinero que el Señor lo llama bueno y también la cantidad es buena. Una mina a cada uno y les dijo, hagan negocio con este dinero, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Ayúdame con una versión en inglés. Puede ser la King James, KJV, porque me di cuenta que en inglés tiene una mejor revelación o más clara, se toma una mejor interpretación. Ahí está. Les dijo, and said unto them, occupy, esa es la palabra que estoy buscando, occupy till I come. Sombrea occupy, porque en el castellano la traducción es haz negocio, hagan negocios con este dinero, pero en inglés nos permite entender, incluyendo la palabra ocúpate, ocúpate. Y dado que vivimos en una región turística en la costa, de allí que solemos escuchar índices de ocupación hotelera. ¿Cuántos han escuchado eso? Índices de ocupación hotelera. En estos días debemos estar con sobrecupo o totalmente llenos. Bueno, vamos a tomar esta palabra, occupy. Pero en castellano, regresamos a la versión castellana, dice haga negocio. Entonces, les voy a presentar una interpretación. Les voy a comunicar una interpretación. El Señor Jesús trae una política muy fuerte a nivel global. Él es el gobierno del reino de Dios como hombre en la tierra. Y trae una política seria, una política que no es de trienio o sexenio, es una política
trascendental. Y él dice, miren, eres un desocupado, entre paréntesis, un ocioso, mientras tanto que no estés haciendo negocios y multiplicando tu dinero. De allí que estoy relacionando la versión en inglés que dice, ocúpate. ¿Por qué? Porque solemos nosotros, los que esperamos en la venida del Señor, solemos preocuparnos del cuándo es que Él vendrá. Y el Señor no nos dio esa respuesta o información acerca de Él mismo, del cuándo. El Señor lo que nos encargó es que se ocupen, ocúpate de lo que te di, de lo que puse en tu mano, ocúpate. Entonces, esa palabra ocupación quiere decir que no soy un ocioso y no estoy preocupado, estoy ocupado. Ahora, yo sé que he tenido buenos comentarios después de los mensajes donde me dicen, pastor, hay muchos mensajes donde los predicadores dicen el qué, pero no dicen el cómo. Yo lo tengo eso bien presente conmigo y yo me voy a basar en la parábola. Cuando el Señor nos dice, ocúpate, es porque ya hay en nosotros una semilla de su palabra. Es porque ya hay una semilla de su presencia de Él espiritualmente por su espíritu y de su reino. El reino nos ha sido dado. Él no desea, y su política es bien clara en esta parábola, que durante su ausencia Él no quiere encontrar ociosos mientras tanto que Él no está. Pero la gente está ociosa. Y frente a nosotros hay un panorama de año nuevo o un sexenio o un septenio o una década siguiente, etcétera. Y el Señor hoy quiere revisar que no estés preocupado por Él, que cuándo vendrá y revélame, Señor, y dime y mándame una profecía y dame un sueño. Hermanos, de eso, de estar en ese rincón es de donde debemos salir. Claramente en inglés dice ocúpate ocúpate en, no estés preocupado por el cuándo. Entonces, les voy a dar 5 directrices o líneas de acción que aquí es donde se conoce el cómo, que aquí es donde se entiende el cómo, porque son elementos propios, conocidos, son elementos que nos pertenecen y estamos en capacidad de usarlos porque los poseemos. Y voy a usar el término que en una ciudad como Puerto Vallarta, una ciudad turística, tenemos acuñado el término alta ocupación. Alta ocupación. Dígalo conmigo, alta ocupación. Número 1, debo tener una alta ocupación de, número 1, mi dinero. Siempre, siempre. Ahora, si usted fue quien me preguntó o me pidió que dijera el cómo, pues yo no lo voy a decir cómo porque es su dinero, ¿verdad? Mi padre, el obispo Saúl, decía, yo no voy a meter mis narices en sus negocios porque son sus negocios. Otro predicador, amigo, decía, no permito que nadie meta su mano en mi bolsa del pantalón porque es mi dinero. Pero lo que sí le puedo predicar con toda autoridad es que la parábola del reino
es la política del gobierno en la tierra y nos ha sido dada para que confiemos en ella. Usted debe tener siempre una alta ocupación de su dinero. Dice el texto, ocúpate de esto hasta que yo vuelva. En castellano dice, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada o unos representantes para que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Si los opositores al reino de Dios ya se han declarado enemigos, ¿cuál sería nuestra declaración? La propia, dado que somos los representantes del reino de Dios en la tierra. Y ahí es donde nos hemos quedado callados por mucho tiempo. ¿Saben cómo? ¿Cómo es nuestro silencio? No haciendo negocios, no ocupándonos, sino siendo una congregación de preocupados y de inquietos, etcétera. Y mucho lo relacionamos con el cuándo viene el Señor. Entonces, sigo leyendo. Dice, cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. No cuántos hijos tuvo cada uno, no otra cosa más que qué negocios habían hecho cada uno. Le voy a dar la segunda dirección. Usted debe tener una alta ocupación número 2, de su tiempo. Siempre. Ya no estamos en la época del mexicano con el sombrero en la hamaca. Debemos ya estar serios en cuanto al tiempo. Usted debe tener siempre una alta ocupación de su tiempo. De su tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo a Hechos 6. Hechos 6 para que vean lo que es ser sabio en el uso del tiempo por parte de los apóstoles. Hechos 6, verso 2. A ver, dame otra versión. Te voy a decir. Otra versión. Otra versión. Otra versión. Hay una versión que estoy buscando. Esa es. ¿Cuál es esa? Nueva Traducción Viviente. Dice el texto, están hablando los 12 apóstoles. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión como esta. Todos los discípulos dijeron, nosotros, cuerpo conocido de los 12, nomás ellos, ese es el nosotros. Los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo. ¿Ven? Ellos tenían claro que deberían estar con una alta ocupación de su tiempo en algo que está en su llamado. Pero es el tiempo, es el tiempo. En enseñar la palabra de Dios y no. Es correcto entender que no tenemos tiempo para cualquier cosa, ¿correcto? ¿A qué cosas para el año nuevo usted le debe decir no? ¿Y a qué cosas usted sabe que son un sí con toda propiedad? Allí hay un sí y allí hay un no, y no en dirigir la distribución de alimento. Es por ello que nos hemos relajado en el buen uso de la palabra, del término, que en ocasiones
Sé que usted ha tenido ideas, pensamientos al respecto de mi persona. Bueno, el pastor debería estar haciendo esto y esto otro. Pero fíjese que yo debo estar haciendo, en uso de mi tiempo con una alta ocupación, enseñar la palabra de Dios. Y no debo estar en cualquier cosa. Entonces, regresamos a Lucas 19. De esta forma, el reino de Dios es estricto, es orden, es sabiduría, ¿verdad? Luego voy a tocar asuntos donde hay quienes me han dicho, yo quiero predicar, pero la respuesta es probable que usted no debe estar usando su tiempo en esa dirección. Usted debe estar produciendo dinero, haciendo negocios. Les voy a dar una frase que la van a escuchar por primera vez. Estos apóstoles, los 12, son apóstoles del Cordero, son apóstoles que son fundacionales. Al ir a Lucas 19 y encontrarnos con los siervos o los hombres de confianza a quienes el Señor mandó a hacer negocios, ellos son apóstoles del dinero, porque apóstol significa enviado. Hay apóstoles del dinero, donde cuando usted los ve, no los interrumpa ni los critique. Ellos han sido enviados para multiplicar el dinero que les dio el Señor. Hay apóstoles del dinero y ellos deben tener una altísima ocupación de su dinero siempre. La siguiente dirección es tener una alta ocupación de nuestro tiempo. Hoy estamos bombardeados por placeres, por entretenimiento en distintos géneros, el WhatsApp, las redes sociales, los celulares, etc. Haga ajustes respecto a usted, porque usted debe tener una alta ocupación de su tiempo. Número 3. Antes vamos a leer el verso 16. Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y entonces escribimos el tercer renglón. Usted debe tener una alta ocupación de sus propias ideas. Usted tiene ideas en sí mismo, usted posee un granero de ideas. Debe llevarlas, debe hacer de ellas, debe explotarlas a un nivel de alta ocupación. Yo quisiera hacer un experimento en este momento. Si paso a sus hijos que están aquí, yo veo aquí señoritas, adolescentes, y si les pregunto, si por ejemplo traigo a un adolescente de 10 años y a otro de 10 años, pueden ser hombre y hombre o mujer y mujer, la pregunta es, ¿qué idea tienes de negocios a fin de año? ¿En qué idea has pensado durante todo el año? Y luego la misma pregunta al otro adolescente. Y van a darse cuenta de algo. Primero, si tienen o no ideas. Y segundo, la diferencia del valor de sus ideas. Pero también lo podemos hacer con adultos. ¿Cuáles son tus ideas hoy? José en Egipto, a la edad de 30 años, tuvo valiosas ideas que salvaron toda la tierra. A la edad de 30 años tuvo ideas valiosísimas y nosotros ya pasamos de 30 años. ¿Qué pasó con nosotros? Señor Faraón, busque a un hombre sabio y prudente y póngalo sobre toda la tierra de Egipto y vamos a quintar la tierra, es decir, la vamos a poner a trabajar y a producir, y de las cosechas vamos a separar el 20% y lo vamos a poner en resguardo bajo la mano del Faraón.
y lo demás lo vamos a usar para el mantenimiento de las ciudades. Ideas. Entonces, usted debe tener una alta ocupación de sus propias ideas. Hay ideas de ahorro. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, llegaron a fin de año, y aquí sí les voy a pedir que alcen su mano, con la idea materializada, realizada, de haber llenado un garrafón con monedas? Yo alzo mi mano, pero que esté lleno. Vean, somos 100 personas y 5 personas llenaron un garrafón con monedas. Ay, ya la debo bajar, ¿verdad? ¿Cuál otra idea tiene usted? ¿Cuál otra idea tiene usted? Entonces debe haber una alta ocupación de sus ideas. Este hombre dijo: Señor, tu dinero ha ganado, se ha incrementado, ha producido 10 veces más. La productividad es a razón de las ideas. Vamos a ver lo siguiente. 2 personas pueden tener el mismo giro de negocio. Puede ser vender pollos, puede ser vender perfumes, etc. Pero cada negocio va a producir a razón de las ideas que posee el dueño que los atiende. ¿De acuerdo? Entonces, si se nos ocurre una idea, vender celulares, vender pollos, todos, iba a decir todo el mundo, pero no, pero eso hay en muchas partes y sectores de la ciudad. Pero ¿cuál va a ser mi mentalidad que corresponde a mis ideas para diferenciarme de los demás? Entonces, decir la palabra negocios corresponde a ideas. Debo tener una alta ocupación de mis ideas. Vamos a ver la respuesta del Señor. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel o confiable, vas a gobernar 10 ciudades o tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Número 4, cuando llegamos a la palabra autoridad. Búscame una versión que diga tendrás autoridad, por favor. Miren esto. Número 4, usted debe tener una alta ocupación de su autoridad. ¿Cuán necesaria es la autoridad? Genuina. Y cuando llegamos a la declaración del Señor para decirle, tendrás autoridad, allí hay una observación importante. El Señor la había hecho anteriormente en el verso 15. Cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocio se había hecho cada uno. Escriba lo siguiente, por favor, porque vamos a comprender contextualmente qué es autoridad. Usted va a tener o va a poseer autoridad genuina siempre y cuando usted tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Si no, no es genuina la autoridad que usted emula o que usted profesa. Porque la venida del Señor a entrevistar a los siervos fue para ese fin, para ver quién era el siervo de un carácter confiable, seguro, y le pudiera conferir autoridad. Nadie es autoridad
hasta que tenga a otro superior a quien le rinda cuentas. Así que con eso tumbo a muchas figuras que están rondando por fuera, que tienen sus shows o sus imágenes, etcétera, y no son autoridades verdaderas. Porque el texto dice que el Señor vino a que le rindieran cuentas. No nomás tener el bastón o la vara de Moisés. Debe cumplirse esto, porque esto es estricto. Esto es lo que compone, o esto es lo esencial. Esto pertenece a la regla para saber qué negocio se había hecho cada uno. Hizo comparecer. Hay alguien que va a tener autoridad sobre ti para llamarte a cuentas. Pocos amenes, ¿verdad? Pero esa es la esencia del mercado, esa es la esencia del dinero, esa es lo verdadero que debemos jugar, debemos ejercer. Número 1, usted debe tener una alta ocupación de su dinero. Número 2, tener una alta ocupación de su tiempo. Número 3, tener una alta ocupación de sus ideas. Número 4, usted debe tener una alta ocupación de su autoridad genuina, porque tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Y no vamos a esconder los números o las transacciones o los negocios, porque realmente al Señor lo que le importaba era el carácter. El carácter. No es para Él un asunto relevante si tienes ahorita cierta cantidad de dinero y el Señor te compara con otros. No, Él no hace eso. Él ve tu carácter. Amén. Ahora, quinto punto, dice el Señor, tendrás autoridad, y allí suelta una palabra, sobre 10 ciudades. Vamos a asombrar eso, por favor. Sobre 10 ciudades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no quedar la autoridad en un nombramiento como si fuera un honor o una condecoración de barras o honorable socialmente, o declararlo como clase más alta, clase alta? No. ¿Por qué el Señor dijo tendrás autoridad sobre 10 ciudades? Porque la palabra autoridad en su esencia es la ley del orden, Y lo que vale ese primer siervo, cuando el Señor lo pone sobre 10 ciudades, es que esas 10 ciudades van a crecer al nivel del orden de esa autoridad. El Señor no puso a ese siervo nomás porque era preferencia del siervo vivir en esa decápolis o 10 ciudades. Las ciudades requieren orden, pero para que haya orden debe haber un nivel de autoridad. ¿A quién ponemos? Entonces, el Señor tiene unos reflejos, el Señor ve más allá de ti, el Señor te ve posicionado en un lugar donde quiere que el nivel de tu orden sea el nivel que tenga el territorio, y tú eres la ley. Mucho se ha dicho, y el pueblo lo cree, que el pueblo tiene el gobernante que merece.
Y miren, ya dijeron que sí varios, ¿verdad? O sea, o mejor hacemos un libro de todos los dichos populistas que creemos, o abrimos la Biblia y sus parábolas del reino. O nos alimentamos del populismo y la demagogia que ahorita está en los medios masivos de comunicación, o abrimos la parábola del reino y esperamos en el Señor. Dame cuentas de este 2023. Y sucede que vino el segundo siervo y no entregó un 10 veces más, entregó un 5 veces más. Allí hay una clave. Es lo que me apasiona, esas claves. Vemos las diferencias. Cuando usted pone a una persona que vale 10 veces más sobre 5 ciudades, listos con este panorama que les doy, las ciudades no lo van a aguantar a ese personaje, porque esa persona los va a traer al doble, al doble. Pruébalo en tu propia casa. Si yo trajera a mis hijos con la misma regla que mi papá me trajo a mí, pero entonces ahí es donde debemos tener cuidado como generación, donde hay una generación mayor, otra joven y otra que está naciendo. Si yo los pastoreara con el mismo rigor que mi papá nos pastoreó, tendría que ser mi papá, pero yo no soy él. Pero el asunto es que comenzamos a ver diferencias. Hay unos de 10, hay otros de 5. Es incorrecto poner a gente de 10 sobre 5. Porque si no, los van a traer marcando el paso a un ritmo que no han vivido, que no lo sienten, que no lo perciben. Y por eso la gente se va de la iglesia a otra, se va de la ciudad a otra, se va de un trabajo a otro y se va de una relación hacia otra. Cuando uno activa su autoridad, uno comienza a tener influencia declarada, una influencia real, pero es genuina, no es comprada, no es fabricada, no es espuria, pero esa autoridad no nos la dio la democracia, nos la dio el reino de Dios y pasó por rendición de cuentas. Es ahí la diferencia, es ahí la diferencia. ¿Ven? Entonces el creyente es un autorizado, pero tiene una medida. Él no irá más arriba de sus ideas o de su autoridad. El Señor es el que le dice cuánta tiene. ¿Cuánta tiene? Entonces, si yo me ocupo, como dice el texto, ocúpate, es para correr y vivir esa andadura o ese camino para llegar a tener autoridad genuina, no la que yo creo que tengo. Por eso esta parábola es reveladora, como la parábola de Mateo 25:14, la parábola del dinero. Amén. Y de tal forma que debemos estar siempre amonestando a los ociosos, que se meten a las congregaciones, y son unos desocupados. ¿Qué quiere decir? Eres un desocupado mientras tanto que no estés haciendo negocios y multiplicando el dinero.
Debe haber una alta ocupación de tu dinero, tu tiempo, tus ideas y tu autoridad. En el punto 5, el punto final, cuando el Señor le otorgó, lo puso, lo estableció sobre 10 ciudades. ¿Por qué? Porque ese hombre de 10 representa la ley del orden a un nivel que supera o es mayor o es el doble que otro. Entonces le da 10 ciudades porque esa cantidad de ciudades va a recibir a una figura que tiene la capacidad de traer el orden allí al nivel de él. ¿Por qué está la persona allí? Porque él es el nivel del orden allí. Amén. ¿Ven estas parábolas tan preciosas? Aleluya, yo estoy gozándome, estoy absorbiendo este mensaje para mí, porque viene un año en unas pocas horas y el reino de Dios es estricto, es estricto. Dice el texto, verso 19, y también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. El Señor no puso a un hombre de 10X sobre un territorio de 5X, 5 ciudades, porque no son compatibles. ¿Cómo puedo explicarles esto a niveles mundiales? ¿Cuán atractivo es el estado de Jalisco para Tesla, la compañía Tesla, o su propietario dueño? No quiero mencionar el nombre. De todos los estados de la República Mexicana, ¿cuán atractivo es Jalisco? O nuestro México. Bueno, su dueño puede ser alguien de 1000X y no le damos el rango y se va a otro estado, ¿verdad? Mientras tanto que nos ven a nosotros como nación andar bombardeando nubes y creando represas y salvando cocodrilos, otras personas tienen otra mentalidad más elevada y no somos atractivos para ellos. Aquí está en la parábola, aquí está en la parábola. Nosotros llegamos apenas a el tianguis de Acapulco y que vamos que nos den unas ciudades para el mundial de fútbol y que esto y que el otro, pero hay otros países que están muy elevados en sus ideas. ¿Ven? Y ellos son los que atraen a la gente de más de 10X. De nosotros, ¿saben qué es lo que utilizan solamente? El aeropuerto. Mira, ahí está el avión de fulano de tal. Pero sus inversiones están en otro lado. Esta parábola es muy valiosa cuando la comprendemos globalmente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios produce autoridades puestas por Dios. Estas son, eso que haga olas. Estas son, tendrás autoridad. Como citamos textos fuera de contexto. Estas son las autoridades que Dios pone. ¿Ven? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Comenzamos teniendo autoridad sobre 10 siervos.
Y de los 10, nomás 3 son protagonistas, y de los 3, 1 nos desobedece. Entonces, no todos tienen el mismo carácter y valor de carácter, y no se les puede confiar la autoridad que uno posee. Pero lo que sí entendemos de esta parábola es que el reino de Dios levanta autoridades, pone autoridades, que ya pasaron todos los filtros. ¿Cuáles, pastor? El filtro de, vea su cuaderno, usar el dinero, usar su tiempo, usar sus ideas y llegar a rendir cuentas claras. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero que escriba en su cuaderno toda idea que en este momento, mientras estuvo escuchando el mensaje, vino a su entendimiento. Toda idea, porque estamos en un momento receptivo. Escríbalas, que no se le pase, escríbalas. Escríbalas. Si usted tiene que comprarse un reloj de mano, cómpreselo. Ahí andamos pidiendo la hora y luego todavía la pedimos en el celular ajeno. Tiene uno que ser confiable. La primera persona a quien debemos ser confiables es al Señor Jesucristo. Queremos presentarnos como confiables frente a personas terceras. No, la primera es el Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos avala frente a las ciudades. Eso está en la parábola. Eso está en la parábola. Entonces el Señor Jesucristo no está todavía en la cruz allí clavado. El Señor Jesucristo no, ya está en su reino, en sus obras, en sus propósitos. Vean la situación de países como Argentina. Alguien tiene que predicar el evangelio del reino en Argentina y llevarles este mensaje. El año 2024 es un año de elecciones. Tengan cuidado y sean sabios, ¿verdad? Porque va a haber muchos regalitos. Querer comprar el voto o querer llevar agua al molino. Y nosotros debemos estar bien parados sobre la sabiduría del reino de Dios. ¿Quiénes son las verdaderas autoridades? En quienes Dios confía por el carácter que poseen. Amén. ¿Y qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que usemos nuestro dinero, que usemos nuestro tiempo con toda autoridad, que usemos nuestras ideas con toda autoridad y que rindamos cuentas y seamos personas dignas del crédito, o sea, de un testimonio valioso en cualquier ciudad. Amén. En cualquier ciudad. Amén. Gracias a Dios que perdón y amistad tiene buen testimonio. Lo cuidamos mucho. Amén. Pero también debemos distinguirnos por tener ideas. Y también distinguirnos porque somos productivos en cuanto al uso del tiempo. Los apóstoles dijeron, debemos usar nuestro tiempo en esto y no en esto otro. ¿Verdad?
Pero estos siervos, principalmente los exitosos, los aprobados, el primero y el segundo, fueron, y yo los llamo apóstoles o enviados, apóstoles del dinero. Que el Señor levante aquí apóstoles del dinero, que a lo que se dediquen es a hacer dinero. Porque veremos unos hombres y mujeres con unas ideas muy valiosas sobre ciudades. Amén. Yo soy el primero en llamarlos así y cuidarlos, no dejar que nadie los interrumpa. Échele como rico Mac Pato, échele. No, parece que hay una zozobra, un miedo. ¿Por qué el hombre que hace dinero le dice a su pastor, estoy manejando un perfil bajo, pastor? ¿Por qué hemos hecho enmiendas? Y la parábola dice que te van a poner sobre ciudades. Eso es lo que el Señor nos está confrontando. Porque autoridad significa ser la ley del orden, y cuando eres puesto en autoridad es para que los lugares sean ordenados al nivel del orden tuyo. Amén. Tú vas a gobernar 5 ciudades. Tú eres el modelo de orden allí, porque allí no hay orden y no saben cuál es el modelo. El gobierno siempre representará el modelo puesto allí. El modelo. Diga conmigo, modelo. Pero si nos dicen que debemos, ¿cómo nos dijeron? Que no acepté, y desde el púlpito lo refuté, austeridad republicana, austeridad franciscana o como le hayan llamado, eso no lo acepté y eso no lo predico. Porque el Señor siempre puso hombres con dinero, siempre. ¿O estoy trayendo otro evangelio? El hombre que Dios puso en las 10 ciudades tuvo más dinero que el que puso en las 5 ciudades, pero ambos tuvieron dinero. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie. Aleluya. De gloria a Dios, de gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, vamos a darle gloria a Dios por su palabra. Amén. Qué hermoso es llegar con este precioso mensaje, último mensaje del año. Oiga, esto es un premio para nosotros, un premio para nosotros. Amén. Se grabó, amén.